Hola amigos y amigas, saludos y bienvenidas. Tenemos tres salas en simultáneo. Una primera sala aquí en el aula 1 del sistema de actualización docente del profesorado, donde nos acompañan las autoridades del Centro de Estudios de la Mujer y además invitadas e invitados especiales. Todos son especiales, ¿verdad? Todos son especiales. Tenemos otra sala muy especial también, que son los consentidos de Isabel y los consentidos de nosotros también, que son los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Más o menos 15 muchachos estamos esperando, así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos los estudiantes de la Escuela de Educación. Ahí está Magdalena aplaudiendo. Y tenemos una tercera sala con un total de 35 personas conectadas en este momento, así que estamos más o menos al orden de los 50 personas que están vinculadas. Bueno, qué alegría, yo me voy a tomar mi café con ustedes porque hoy es un día de celebración. Sigue entrando gente a la sala. Voy a tomar mi poquito de café. Este evento lo estábamos esperando con muchísima alegría, porque bueno, es nuestro primer evento híbrido en el cual tenemos personas en sala y personas en simultáneo. Así que vamos a ponerles una tarea, que busquen su papel y su lápiz. Yo no tengo aquí mi papel y mi lápiz, pero voy a anotar para que vayan tomando nota de aquello que les llame la atención y en algún momento puedan pedir la palabra, porque la profesora Alba nos va a explicar bien en qué consiste la metodología. Pero es más una conversación y va a haber un momento en que la profe va a ir haciendo preguntas y la audiencia va a poder participar. Así que, por favor, tengan a mano lápiz, papel, también puede ser su teléfono, ¿ok? Para que vayan tomando notas. Yo también te digo, Isabel, para que vayan tomando notas de aquellos aspectos que consideren importantes. Bueno, no sé cuál de las dos queridas invitadas arranca. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro maravilloso de los muchachos del Sol Jorge. Lo estábamos esperando con ansia y lo preparamos rigurosamente y con muchísimo cariño. El Centro de Estudios de la Mujer le da la bienvenida a todas y todos a este encuentro que se denomina Reflexiones en torno a la participación política, perspectivas feministas. Este encuentro se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y también en el marco de los 30 años del Centro de Estudios de la Mujer, el CUCB, y en esta experiencia tenemos nosotros, las Naciones Unidas. Queremos saludar a las personas que están conectadas. Bueno, con muchísimo cariño. Tenemos el placer de compartir la experiencia del día de hoy con Magdalena Valdivieso. La profesora Magdalena Valdivieso formó parte del grupo fundador del Centro de Estudios de la Mujer, CUCB, y fue directora del Centro de Estudios de la Mujer y sigue, por supuesto, muy vinculada con nosotras a través de 10 años, pese a que está fuera del país, está en Chile, pero ella sigue siendo parte, sigue siendo CUCB. La profesora Magdalena Valdivieso es doctora en ciencias sociales, tiene una amplísima trayectoria, publicaciones, es especialista entre otros temas en la participación política de las mujeres. Y contamos también con una invitada de honor maravillosa, a quien también conocemos hace tiempo, que ha tomado parte de experiencias en el CUCB en otros momentos, profesora Magdalena León, economista, feminista, creadora de la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando Economía, de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, PEDAEPS, y del Instituto del Instituto de Estudios Ecuatorianos, coordinadora de la Secretaría del Consejo Periférico del Fondo Social por las Américas y en el Grupo Nacional sobre la Deuda, la asesora de la Constituyente Ecuatoriana. Bienvenida, las profesoras Magdalena León. Y bueno, tenemos también a nuestra invitada de honor, porque sigue siendo, sí, ella es arte y paz.
trabajar. La profesora Alba Carosio, que bueno, fue directora del Centro de Estudios de la Mujer, es la directora de la Universidad Venezolana de Estudios de la Mujer. Está entrando la profesora Alicia Castillo, fundadora del Centro de Estudios de la Mujer, también. Tenemos que la más chama de todas. Sí, la más chama de todas, también perteneció al grupo fundador del CNUCB y pertenece a nuestro equipo directivo. Tenemos a la profesora Alice García, nuestra primera secretaria de la UCB e integrante del equipo directivo del CNUCB, actualmente coordinadora de extensión, la profesora Cristina Otálora, coordinadora de investigación, amiga muy cercana, perteneciente a nuestro equipo, y además ha tenido también una amplia trayectoria en el doctorado de salud humana de la Facultad de Humanidades, la UCB. Entonces, bueno, para mí y para nosotros, para el Centro de Estudios de la Mujer, es un grandísimo placer darles la bienvenida y compartir esta experiencia que será muy beneficiosa tanto para las personas vinculadas con las organizaciones como para los estudiantes que están acercándose a estos temas. Bienvenidos todas y todos. Profesora Alba. Les voy a pedir a las dos profesoras que hablen un poquito más alto y más pausadamente, que tiempo si buscamos un micrófono por el tema de ¿ok? Bueno, voy a tratar de hablar más alto. Bueno, primero que nada, agradecer a las compañeras, a las dos Magdalenas, que son compañeras de muchas feministas en América Latina, en Caribe y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece una cuestión muy significativa que nos estén acompañando. No es solamente un momento de reflexión, sino también es un apoyo simbólico al Centro de Estudios de la Mujer que ha resistido, ¿no?, durante tantos años y que bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Magdalena. La idea es hacer un conversatorio, es decir, ir haciendo una pregunta primero a una, después a la otra, y también que las personas que están en sala o que están a través de internet puedan hacer preguntas, ¿no? La idea es hacer una conversación en torno a la participación política de la mujer. Entonces, bueno, tengo alguna preguntita preparada, pero eso no obsta a que podamos hacer otras preguntas en el momento en que se considere indicado. Entonces, bueno, la primera pregunta es para Magdalena León. Magdalena, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Muy bien. Quería preguntarte lo siguiente, puesto que tú eres una economista también que has estado en muchísimas luchas, en muchas batallas. La primera pregunta es cómo se relaciona la participación política de las mujeres con las políticas económicas, que en este momento son tan importantes a nivel de cada uno de nuestros países, que nos estamos pasando extremadamente bien, y a nivel del mundo, que también está viviendo una fuerte crisis económica. Entonces, ¿cómo ves tú la participación política de las mujeres con relación a las políticas económicas? Magdalena, toma la palabra. Gracias, Alba. Muy buenos días. Es gratísimo para mí compartir este espacio con el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, sitio en el que he podido estar, que he podido compartir con ustedes. Un saludo muy, muy afectuoso a todas, a todos quienes están siguiendo esta sesión. Les saludo desde Quito. Y eso hace que mi mirada esté un poco teñida de pesimismo desde un país que atraviesa una crisis
casi inesperada, pero por otro lado también con el ánimo de que a nivel regional hay indicios de cambio, hay caminos que se van reabriendo, que se van abriendo, y parece que ese es el signo de estos tiempos, ¿no? La contradicción, contradicciones flagrantes en todos los campos, que precisamente nos llevan a regresar a ver, a reflexionar sobre los caminos recorridos, sobre los acervos que hemos ido constituyendo en estos caminos que hemos recorrido, y desde el feminismo a nivel de países y de región, sí podemos hablar hoy de una experiencia que junta, digamos, la vivencia de periodos de resistencia al modelo, de resistencia al neoliberalismo, con periodos de construcción de alternativas, de transformación, de cambio de modelo, de construcción de sociedades diferentes. Entonces, estas dos experiencias que en unos casos han sido simultáneas, con esos niveles de contradicción, en otros casos consecutivas en nuestros países, nos han ido dejando algunas ideas, algunas pautas, digamos, para mirar el presente, para tratar de encontrar salidas, para encontrar viabilidad a los cambios que se requieren. Entonces, en ese sentido, una constatación actual desde la experiencia ecuatoriana, pero también desde la experiencia de otros países, es que hemos visto una contradicción entre una gran capacidad de movilización social y una brecha con cómo se traduce esa movilización en decisiones que pasan por el poder político. En el caso ecuatoriano, en el mes de junio tuvimos aquí una movilización, un paro de 18 días consecutivos, cosa que no había sucedido nunca en la historia. 18 días consecutivos de paralización de la mayoría del país, y eso no pudo traducirse en una decisión política en torno a las reivindicaciones de corte económico, que eran las que prevalecían, las que llevaron a esa movilización. Entonces, esa constatación de que un enorme caudal de fuerza social no logra tocar ese nivel de la política, un nivel de la política que atraviesa un periodo de desprestigio, digamos, en general. El poder político del mercado, los que representan ese poder del mercado, están constantemente asediando a la política, desprestigiándola, socavando la política, para así ellos de algún modo ocupar ese campo, ¿no? Entonces, esa brecha es desconcertante, porque con menos movilización en otros tiempos se conseguía mucho más. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa fuerza social no logra cuajar en decisiones políticas y sobre todo de política económica? Era un poco la pregunta en este momento. Y para responder lo que plantea Alba, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay entre participación política y política económica? Y desde el feminismo podríamos hablar de una visión ampliada de la política y asimismo de una visión ampliada de la política económica. En términos de la política y la participación política, el feminismo ha ido construyendo un enfoque que permite visibilizar, por un lado, el poder, las dinámicas de poder, los ámbitos de poder, las relaciones de poder. El feminismo ha ampliado ese campo para decir la política no está solo en aquellas entidades, instituciones, campos reconocidos como de los partidos o del poder institucional, todos los ámbitos de relación, desde los más íntimos hasta los más públicos, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, esa visibilidad amplió el campo, como también en un segundo momento quizá
ese campo se vio ampliado por una resignificación de presencias de las mujeres. Es decir, las mujeres no estábamos ausentes como un momento se planteaba, ¿no es cierto?, que tenemos que incorporarnos al campo de la política. No estábamos ausentes en la medida en que estos campos, que también son políticos, estaban feminizados y se resignificaron cuestiones. Recién acaba de morir Eve Bonafini en Argentina, que era una de las representantes de esta experiencia tan singular que fue darle politicidad y resignificar el hecho de ser madres, ¿no? Entonces, Madres de la Plaza de Mayo, un movimiento que ha tenido tanta significación, tanta influencia, ocurre precisamente desde esa resignificación de lo que hacemos las mujeres, de lo que somos, de las relaciones que creamos, del trabajo en distintos campos que desarrollamos. Entonces, otra manera de ampliar es resignificar, y menciono también esa resignificación de la presencia y el trabajo de las madres con experiencia venezolana de Madres del Barrio, así se llamaba. No recuerdo en este momento el nombre, pero esto de las madres cumpliendo ese rol comunitario que pasaron a ser reconocidas como protagonistas, ¿no es cierto? No eran las ausentes, sino las presentes en otras dinámicas que tenían que ser revalorizadas, reconocidas, resignificadas. Por otra parte, también ha estado claro el desafío de ampliar nuestra presencia allí donde efectivamente hemos sido minoría, o hemos estado rezagadas. Entonces ahí es precisamente la política partidaria, la política, o donde hemos estado de manera un poco marginal y periférica y no en los lugares más visibles y de decisión. Entonces, sumando todo eso, el feminismo ha logrado construir esta mirada ampliada del poder, de la política, de sus mecanismos, de cómo funcionan y de cómo reconstituirlos, ¿no? De cómo hacer otra política con otra agenda, con otras prácticas. Y ya refiriéndome específicamente a la agenda económica, lo que aprendimos al recorrer en estas décadas, tanto esas fases de resistencia al neoliberalismo, como estas fases de búsqueda de otro modelo, de construcción de alternativas, es que la agenda feminista no es y no puede ser sectorial, no está circunscrita a unos temas, sino que la agenda feminista tiene que asumir todos los temas y todos los temas económicos. No hay temas económicos propios del feminismo y otros que no son. Todos nos corresponden y sobre todos tenemos que desarrollar interpretaciones, propuestas y agendas. Si no tenemos eso afianzado sólidamente, las coyunturas nos pueden condenar a retrocesos permanentes, ¿no? Vuelvo al caso ecuatoriano. Nosotros estamos en este momento ya atravesando un 5º año de reimplantación del neoliberalismo, que ha sido una reimplantación bastante brusca, bastante violenta en unos sentidos, desmovilizadora en otros sentidos. Y claro, surgen problemáticas del momento, de la coyuntura, que convocan posicionamientos y voces desde sectores de las organizaciones de mujeres y del feminismo, que a veces nos vemos abocadas a una resectorialización. Entonces, el movimiento feminista no tuvo una voz fuerte para decir no a las privatizaciones, ¿no? Porque ahora hay una agenda muy fuerte de reprivatizaciones o privatizaciones de sectores que nunca antes habían sido privatizados. O no hubo una voz fuerte para decir no a la eliminación de la ley de comunicación, que aparentemente no era una ley sobre las mujeres, ¿no? Pero sí tenemos una voz ahora para decir no reduzcan la asignación presupuestaria para tal política que tiene que ver con la violencia de las. Entonces, esa resectorialización, ¿es cierto? Volvemos
a pronunciarnos, a reclamar, a reivindicar aquello que tiene un aparente vínculo directo o tiene un vínculo directo con una problemática específica, pero no vemos el resto, que posiblemente en términos de impacto es mayor. No en vano, en los momentos de resistencia al neoliberalismo, a esta primera oleada que vivimos en los 90 y los primeros 2000, un protagonismo femenino se vio en la defensa, por ejemplo, de la seguridad social, de la salud pública, de la educación pública, que en la vida de las mujeres tienen un peso mucho mayor que los programas que todavía siguen siendo marginales sobre otros temas vistos como de género o de mujeres. Entonces, por eso la importancia de asumir toda la agenda económica como agenda feminista. En el país y en otros países de la región sí se ha llegado, digamos, a tener esta visión, esta agenda integral, y eso ha permitido en su momento dar pasos importantísimos en repensar cuestiones como la matriz productiva, ¿no? Porque no se trata solo para las mujeres de tener una inserción o de tener mejores condiciones relativas en un sistema económico que es por sí mismo desigual, depredador, que favorece la concentración de mercado. Es contradictorio, ¿no? Entonces, siempre tenemos en el horizonte esta transformación más bien sistémica. Pero bueno, volviendo a la coyuntura, pues es esto. Hay agendas que deben ser integrales, que están constantemente influidas por la coyuntura, por estas decisiones de política económica, y ahí me voy a referir a esta visión integral de la política económica, ¿no? Que no es solo esa porción de la política pública que tiene que ver con los instrumentos técnicos de intervención en aspectos de la economía, sino que es mucho más que eso. La política económica está constantemente reflejando una correlación de fuerzas, unos intereses, y en estos momentos y en estos tiempos, diría yo, está expresando de manera muy directa el poder del mercado, ¿no? Que a veces tendemos a mirar, a hacer lecturas como de Estado y sociedad civil, y nos olvidamos que ahora hay un tercer actor, que es el mercado, el poder corporativo, que ha acumulado, ha concentrado no solo propiedad y riqueza, sino un poder económico que es un poder político que es visible en la esfera global, en la esfera regional, en las esferas nacionales. Entonces, esta constante disputa, esta correlación de fuerzas que se genera con esta fuerza que ha adquirido el poder del mercado, está definiendo y redefiniendo constantemente la política económica. Y en ese sentido, no podemos hablar de una política neutral, apenas técnica, que solo aplica determinadas herramientas o instrumentos. No podemos decir, como hemos escuchado últimamente decir, a propósito de varias cuestiones, no, bueno, esto de ser de izquierda o derecha ya ha perdido relevancia, ha perdido sentido, ya no aplica, porque al fin la agenda de mujeres y feminista está como por encima de eso, o porque de pronto interpretamos que hay gobiernos de signo de izquierda que no están asumiendo cabalmente la agenda de las mujeres. Pero si miramos las cosas en estos términos más amplios e integrales, tanto de la política como de la economía, y no en términos de la sectorialización de la agenda de las mujeres, vemos que no es así, y que no es indiferente ser de izquierda o ser de derecha, que sistemáticamente la agenda de derecha y la agenda de ultraderecha que ahora tenemos encamina políticas económicas que afectan las condiciones de vida y la calidad de vida de la gente, que afectan las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres. Eso podemos comprobarlo en cualquier lugar, ¿no? Y que, digamos, las agendas de derecha ratifican
este esquema de confrontación entre el capital y la vida, este esquema de depredación, ¿no? Humana, ambiental, en todos los términos. Entonces, lo que hemos aprendido atravesando coyunturas de cambio, coyunturas de resistencia, es la necesidad de tener agendas integrales, la necesidad de que esas agendas integrales con sello feminista dialoguen con otras agendas, ojalá sean asumidas por otros, ¿no? Creo que los momentos en que hemos hecho más saltos cualitativos ha sido cuando desde el feminismo hemos participado en espacios más amplios. Por ejemplo, no sé, lo que fueron en su momento las campañas de resistencia al libre comercio, ¿no? Donde estábamos nosotras junto a todos los actores que compartíamos esa visión, y eso nos obligaba a crecer mutuamente, nos obligaba a fusionar agendas sin perder identidad, sin perder propuesta, pero sí más bien proyectándole más allá a nuestra mirada, y pudimos ir ampliando nuestra visión, nuestras proposiciones, el alcance de nuestros planteamientos, ¿no? Entonces, agenda integral más diálogo e interacción con otros es fundamental, pero también pues esto de la ocupación de espacios, ¿no? Lo que hacemos es político, siempre le resignificamos como político, pero lo fundamental de estar en las militancias de partido político, de estar en los lugares de elección, de estar en los lugares de toma de decisiones de gobierno. Y eso puede ser en determinadas coyunturas decisivos, a un elemento de protección de los avances. Eso en Ecuador vivimos de distintas formas a nivel territorial, como mujeres que han sido electas para gobiernos locales han podido, en medio de las adversidades que vivimos, defender e incluso crear iniciativas para proteger la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, estar ahí en esos lugares de toma de decisión es fundamental. Hemos podido experimentar la diferencia entre depender de los aliados que están en esa esfera de la política, ¿no es cierto? Nosotras como feministas, hacer incidencia y hacer lobby para que esos aliados que están en la política acojan nuestras tesis y nos apoyen. Qué distinto es cuando algunas de nosotras están ahí, ¿no? Cuando ellas son las portadoras de esa agenda y la defienden y la impulsan. Entonces, es una presencia fundamental, sin duda, ¿no? Y no sé, quizá una última constatación, que por regla general, cuando hablamos de la relación entre mujeres y política económica, le ponemos mucha atención a la política fiscal, a los presupuestos, digamos, es uno de los campos en que el feminismo más avanzó en tiempos anteriores, ¿no? Porque efectivamente el presupuesto es una herramienta clave para la distribución y para la redistribución. Y poder analizar, tener herramientas de análisis de cómo opera este instrumento y de cómo tiene que ser replanteado, cómo se tienen que reasignar esos recursos públicos, es fundamental, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Pero cada vez más otras dimensiones de la política económica van siendo fundamentales, ¿no? La política comercial, por ejemplo, políticas de precios, claro, dependiendo en qué países, el grado de intervención que pueda tener el Estado en estos campos, ¿no? Porque además liberalismo y neoliberalismo son campos más dejados al mercado. Por ejemplo, precios. En países como el nuestro ahora, que no tiene control de precios, ¿no? Que no tiene mecanismos públicos para controlar los precios, estos están librados al mercado y ya se definen, ¿no? Pero justamente por eso ponerle atención a estas cuestiones que son la deuda, ¿no? Por ejemplo, las políticas de endeudamiento externo e interno,
porque la deuda se ha vuelto un elemento crítico en la realidad de las mujeres. O sea, ahora podemos hablar de que hasta los cuidados están endeudados, porque hay un nivel de endeudamiento y pandémico también que ha sido absorbido desde las mujeres para poder garantizar el abastecimiento básico de los hogares. Entonces, todos estos son elementos de política económica que tienen que estar y que tenemos que verlos desde esos múltiples campos y aspectos de la participación política que van desde los espacios más micro de nuestra comunidad, familia y comunidad, a los espacios más macro de gobierno nacional, regional y mundial. Espero no haberme extendido mucho, Alba. Bueno, profe Magdalena, tiene que todo el mundo calladito, tomando nota. Le vamos a pedir dos cosas, tanto al público que está en sala, que se nos llenaron de estudiantes porque no aguantó el internet en doble paso, como a las personas que están por internet. Por favor, su cuadernito en mano y vayan haciéndole preguntas, comentarios al aporte de la profesora Magdalena. Nos tuviste aquí calladitos a todos atendiendo. Así, por otro lado, les aviso que está corriendo una lista por allí para que por favor la tengan al día, y por la sala del grupo de personas que nos está acompañando por internet también hay un cuestionario para que no tienen que llenarlo ahorita, ¿ok? Cuando tengan tiempo no hay ningún problema. Profe, adelante. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por compartir todas esas ideas y además en aras de las jóvenes que están acá, de los estudiantes, que nos contenta muchísimo que nos estén acompañando. Voy a resumir así. En primer lugar, las mujeres ampliamos el contexto político, ¿no? La participación de las mujeres en la política amplía hacia muchos campos que no se consideraban políticos, ¿no? Como por ejemplo ahora que está muy de moda, entre comillas, o está saltado en primer lugar el tema de los cuidados, que es un tema también político, pero que no estaba incluido en la política. En segundo lugar, me parece importantísimo el señalamiento que tú haces, que las mujeres en la política no solamente se ocupan de los temas considerados clásicos de mujeres, como podría ser la reproducción, los derechos sexuales y otras cosas de esa índole, sino que también deben abrirse a todos los campos, y el diálogo de los feminismos con todos los campos políticos es muy importante para ir generando, ¿no es cierto?, mayor fortaleza del movimiento y también aprendiendo y ampliando. Y en tercer lugar, la participación de las mujeres en los mecanismos del Estado. Es muy importante que las mujeres estén también en los puestos públicos, porque los puestos públicos hacen política y después de todo, si se pagan impuestos o el Estado tiene recursos, y lo que se puede hacer desde el Estado no es lo mismo que se puede hacer desde el pueblo llano, digamos así. Entonces, esos recursos que son de todas y todos los que habitan en un determinado país, es muy importante que las mujeres también tengan acceso a eso. Y en cuarto lugar, empezar a trabajar con esos temas que son duros, que son difíciles, como pueden ser presupuestos, como pueden ser precios. Aquí diríamos, por ejemplo, el tema de los servicios, que en Venezuela es un tema acuciante y complejo, ¿no? A la vista estamos con las dificultades con el internet, pero no solamente con el internet, con el agua, en fin, con muchísimas cosas, también tenemos que opinar al respecto. Bueno, eso lo dicen ahora las compañeras y compañeros que con mucho cariño trajo la profesora Isabel, y esperamos que sirva esto para ampliar también su solución. Entonces ahora vamos con una preguntita para Magdalena Valdivieso, nuestra querida amiga integrante del CEN. El CEN es tan resiliente, diría así,
tiene, que se ha internacionalizado. Ya no está Tenemos marquesas. sí, tenemos sucursales, ¿no es cierto? Ahora también estamos en Chile, ¿no es cierto? Hay un CEN que ha extendido sus brazos hasta Chile. Bueno, Magdalena, te hago una pregunta, pero tú tienes amplísima experiencia para ir aportando. La pregunta es desde la evolución de la participación política de las mujeres hasta llegar a la situación actual, los obstáculos que se enfrentan las mujeres para participar en política, también los impulsos que hay, y en fin, ¿qué nos puedes aportar, qué reflexiones nos puedes hacer con respecto a la práctica, digamos, de la participación política de la mujer? Muy buena pregunta. Perdón, yo quisiera, querida Magdalena, me encanta verte. Yo quisiera completar lo que está señalando Alba, por tu experiencia de más de 12 años ya viviendo en Chile, te ha tocado vivir en 3 periodos constitucionales diferentes, desde Bachelet, Piñera y ahora Boric. Me gustaría también saber cuál es tu percepción, cuál es tu mirada de las diferencias que pudieran existir entre la participación política de las mujeres en un periodo y en el otro. Creo que completaría mucho más la pregunta que te hizo Alba. Me encanta verte. Igual a mí, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer a la vida que podamos hacer esto, que podamos estar compartiendo hoy este espacio, tanto con compañeras del Centro de Estudio de la Mujer, con CONSAPRO, en esta alianza en que venimos trabajando en un curso de ampliación sobre liderazgo feministas, reencontrarme con amigas, tanto de Venezuela como de otras partes, con la tocaya Magdalena León, que nos ha tocado compartir también muchas cosas. Así que agradecer ver a Alicia, ver a Ali, ver a las compañeras. Y bueno, gracias por las preguntas. Igual son bien amplias. Es como más o menos como hagamos la historia de la participación de las mujeres en política en poco rato, ¿no? Pero como dice Alicia, lo lograremos porque persistentes somos. Dios existe y ejerce, ¿no es así, Alicia? Bueno, primero indicar que no tenemos tanto tiempo en política, para que pongamos un poco una mirada más tranquila en relación con lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido. Si pensamos que esto se inicia desde el reconocimiento de la lucha por el sufragismo, Jorge, tú me vas a poner la diapo que preparé para ambientar esto y no me estén mirando a mí nada más. Mira, la que tú me mandaste que nos apoye. O sea, rápido, las únicas que te mandé, no hay dónde perderse. Si no las pongo yo, me das permiso para compartir. Es para hacerlo como más entretenido. Bueno, empezando porque el primer momento vamos a reconocer que es la lucha por el sufragio. No tenemos más de 100 años con participación política a través del sufragio. Reconociendo lo que ya decía la tocaya, que hemos participado en política siempre, desde el inicio de los tiempos, porque todo lo que hacemos, si nos movemos en relaciones de poder, tiene sentido político. Tanto lo que hacemos en el llamado espacio público, privado de la reproducción, como lo que hemos hecho desde que existimos en el barrio, en la comunidad, con las vecinas, en la familia. Todo lo que hacemos es político. No hay nada de que tenga que ver con las relaciones entre los seres humanos, en las relaciones que no sean relaciones sociales, por lo tanto relaciones de poder, por lo tanto relaciones políticas. Así que reivindiquemos de que somos animalas políticas desde siempre, solo que el reconocimiento a nuestra participación política se inicia como un hito con el sufragio, que más o menos se da a partir de los 39, 40 en adelante en algunos países, 49 en Ecuador, justamente el primer país latinoamericano que reconoció el derecho a voto a las mujeres fue Ecuador, y
dentro de la pregunta que está diciendo Ali, casualmente en un gobierno conservador. Recordemos que en ese momento los movimientos más liberales no estaban por apoyar la participación de las mujeres en política porque nos consideraban muy cercanas a las iglesias, íbamos a votar por lo que nos aconsejara el confesor. O sea, estaban perdidos, como siempre han estado en relación con las mujeres, pero porque eso no se ha demostrado luego en la historia del voto, pero así fue. Pero entonces yo pongo un primer hito que es el de cuando lo conseguimos el derecho a voto, que fue bien en paralelo un poco después de haber conseguido el derecho a la educación. Entonces quisiera plantear que empezamos por buscar estar en los espacios políticos para estar hoy, siglo XXI, queriendo decidir cómo hacemos política y de qué se ocupa la política, que es lo mismo, el mismo proceso que se ha dado dentro de la educación. Luchamos por el derecho a educarnos y hoy estamos planteando el derecho a cómo queremos ser educadas y cuáles van a ser los contenidos que nos interesen y queremos una educación no sexista. Ese es el salto cualitativo que hemos dado en 100 años. De cómo hacemos para estar en la política a plantearnos hoy cómo queremos que sea la política y de qué se ocupe la política. Y como decía María Elena, en todos los aspectos de la política, no solo en lo conocido como los temas de género, título que nos ha limitado, mirándolo con perspectiva. Estamos en todo, opinando en todos los temas y tenemos propuestas desde los feminismos para todos los problemas sociales públicos que queremos que el Estado se haga cargo. Entonces ese era un primer eso. El segundo momento, yo ubico la década de los 70 y los 80 en el contexto de la irrupción de las movilizaciones que se dan a partir de la píldora del derecho al control de la natalidad, que coincide con el famoso en Europa Mayo francés, etc., pero que en Latinoamérica, 70-80, es más bien una lucha por la democracia y es una lucha por la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahí ubico un segundo momento, el de los 70, que es la irrupción en movilizaciones masivas, que está unida a la lucha por los derechos humanos y de las mujeres buscando participar en política. Jorge, ¿me autorizas para compartir pantalla? Sí. Ok. Entonces, este primer momento que les decía de los sufragismos, que no se viven solo como está recogido en la película fantástica La sufragista en Estados Unidos y en Europa, sino que se da también en países latinoamericanos. Está de la derecha, por ejemplo, es la lucha en México, como se dio la lucha en Ecuador, etcétera, y que no ha sido tan recogida. Ese es un primer momento. Un segundo momento, el que les planteo de los 70-80, que también se da en los países, en los países latinoamericanos asolados por las dictaduras, como una lucha por la democracia y en el fondo el sentido de la lucha política feminista ha sido siempre de ampliación de la democracia, de ampliación de los derechos. O sea, desde el inicio de los feminismos se nos ha catalogado como una radicalización de lo que fue la oferta de la modernidad, de igualdad, equidad, fraternidad, etc. Hemos querido llevar esta oferta que se nos hizo, promesa incumplida por lo demás, de libertad, igualdad, etc., a todas y toda la humanidad. Entonces, por eso se dice que el proyecto feminista es un proyecto de radicalización de la democracia. Entonces, esto lo ubico en la década de los 70 y los 80. Y por último, el último hito, antes de ahora, es cuando algunas mujeres, logran acceder a espacios de poder político, y tenemos un momento en Latinoamérica, 5 o 6 presidentas mujeres. Hubo otro momento que no tuvimos ninguna después de eso.
y es la gran participación de la entrada a los espacios de poder, siempre subrepresentadas, sin haber logrado superar los 30%, 35%, a pesar de la política de las cuotas, para llegar hoy a la exigencia que tenemos, que es de democracia paritaria, y que se logró en un proceso inédito en la Convención Constituyente en Chile, que se logró una convención constituyente paritaria, y que ahora se está impulsando en todos los espacios. De hecho, Alice me preguntaba de eso, en este gobierno del presidente Boric hay un gabinete, el gabinete ministerial tiene más mujeres que hombres y están en puestos importantes, ¿no? Entonces, ese acceso de algunas mujeres, siempre planteadas como pocas, de una élite, planteado como una situación nueva, sí nos ha abierto campo, y es lo que planteaba Alba Carocio en otra conversación ayer. Cuando Michelle Bachelet, que es la primera mujer que accede a la presidencia en Chile, el momento en que ingresa la moneda el primer día, claro, hacen un acto que es el que se recuerda históricamente, en que muchas mujeres entran también con una banda presidencial, y muchas niñas entran a la moneda junto a Michelle llevando una banda presidencial. Y ese es el mensaje, o sea, las mujeres podemos estar en política y podemos realizar las mismas labores, funciones que hacen los hombres. Ojalá no de la misma manera, ¿no? Pero ese es un poco el mensaje que allí se está planteando. Lo segundo que me planteaba Alba, la pregunta de Alba, es las dificultades los obstáculos que hemos tenido para estar en los espacios considerados de toma de decisiones políticas. Y los obstáculos han sido todos. Es decir, yo planteo siempre de que el espacio político, el espacio de la toma de las decisiones políticas, como el espacio de la toma de las decisiones financieras, que también son políticas, son los últimos bastiones en los cuales el patriarcado se atrinchera. Porque incluso en espacios tan cotizados como son los espacios de defensa territorial, en ministerios de defensa hemos tenido algunas mujeres, y las mujeres han podido ser parte de las Fuerzas Armadas, etc. Pero donde se toman las decisiones políticas que tienen que ver con el cómo vamos a vivir en el espacio público, que es lo que es parte de nuestros acuerdos como comunidad, lo que fue la base del contrato, cómo vivimos en sociedad, seguimos siendo vistas como algunas otras que naturalmente no les corresponde estar acá. Entonces es como de los últimos bastiones. Ministras de Finanzas o de Hacienda hemos tenido muy pocas en los países donde ha habido ministras, ¿no? Entonces creo que esos son los dos espacios, o como dice Yoconda, la última batalla la van a dar en el inconsciente, en el subconsciente. Ella sabe de conscientes y de subconscientes, pero yo creo que la estamos dando más en el espacio de la política en este momento. Ahora, ¿por qué los obstáculos? Partimos por los obstáculos por la concepción que se tiene de cuál es el sujeto que encarna la racionalidad necesaria para ser tomador de decisiones en política. Y como hemos conocido desde que éramos chiquitas en esto, las mujeres estamos identificadas con la emocionalidad, la naturaleza, los sentimientos, los afectos, etc. Y por eso hemos tenido todas las limitaciones. Otras pueden sostener que es porque no hemos estado preparadas, como todavía dicen algunos partidos, algunos dirigentes políticos, dicen que todavía no estamos preparadas, siendo que todas las cifras demuestran de que en toda la educación superior en Latinoamérica tenemos más egresadas mujeres que hombres. Entonces ya el tema de la educación no es un límite. El límite es el cómo se concibe el lugar propio, apropiado, el deber ser de las mujeres. Ante este obstáculo, hemos tenido que ir venciendo muchísimas barreras, pero no me quisiera tener ahí, que todas las hemos vivido, padecido, y a pesar de eso hemos estado.
sino que decir cómo hemos, de alguna manera, le hemos dado la vuelta, hemos cambiado este hecho, y es que hemos ido cambiando el de qué se ocupa la política y cómo hacer política. Porque justamente hoy, uno de los temas centrales en la política, por lo menos en el debate latinoamericano, es qué hacemos con la crisis de los cuidados. Crisis de los cuidados que se magnificó, se hizo muy, muy visible durante la pandemia que nos azotó a todos por el COVID-19. Ese era un tema que hace 10 años atrás, 20 años atrás, no lo hablaba nadie. Lo hablaban algunas mujeres que hacen economía feminista, seguramente Magdalena León, Adicia, etcétera, que planteaban el tema de qué pasa con la reproducción de la vida, que la economía no se puede ocupar solo de la producción, sino que hay que ocuparse de la reproducción, porque sin reproducción no hay producción posible. Somos quienes sostenemos la producción. Entonces, quiero decir que hemos resignificado este obstáculo, estos obstáculos, modificando de qué se ocupa la política y cuáles son los grandes temas. Fíjense que hoy sí se aprecia, y lo decía ayer Aimé, creo, o era Reina, en el curso que estamos haciendo de ampliación, la inteligencia emocional es que se puso de moda. Bueno, eso traducido a nosotras es que estamos entendiendo de que en todos los espacios, incluso los espacios más, entre comillas, duros, rígidos de poder, están presentes los sentimientos, las emociones, la apatía, estamos presentes como seres humanos, o sea, nosotras no aceptamos ni no decimos somos solamente razón y no cuerpo, o sea, desde Violeta Parra que decía que el humano está formado de un espíritu y un cuerpo, y las mujeres siempre hemos sabido que no hay tal objetividad posible, porque somos seres humanos integrados, que sentimos, pensamos, vivimos, tenemos raíces, biografías, historias de vida que nos acompañan y van con nosotras a todas partes. Entonces, hemos ido modificando estas prácticas, etc. Los obstáculos que se han identificado son muchos. En eso Evangelina García Prince hizo aportes muy importantes de identificar qué pasaba con estas mujeres excepcionales que llegan a estar en los espacios de decisiones. Habló de esta cárcel de terciopelo, Evangelina, poéticamente, que está reconocido como un síndrome, en que sí, es un espacio muy cuidado, muy respetuoso, muy todo, pero es un espacio igual incómodo. Y es otra de las cuestiones que siempre planteamos. O sea, yo no he logrado entrevistar a ninguna, y eso que pude conversar, tuve la suerte de conversar algunas veces con Michelle Bachelet y con otras que han estado en cargos de esto, nunca he podido darme cuenta de que están disfrutando estar en un espacio de poder. Ninguna disfrutándolo. En cambio, si vemos a las personas identificadas con la masculinidad, o hombres, si queremos, felices de estar en cargo de poder, pasándolo excelente. Entonces, porque nunca nos sentimos realmente bien, porque alguna parte nuestra tiene que estar siendo cuidada, dejada fuera, etcétera, por el proceso de masculinización que tuvieron que vivir, especialmente las que llamamos las pioneras, que fueron las primeras mujeres que llegaron a estar en espacios de poder. Estas mujeres pioneras que se tuvieron que masculinizar, que tuvieron que decir qué es necesario para estar aquí, eso hacemos. Entonces nos vestimos de determinada manera, hablamos de determinada manera, alzamos la voz, golpeamos la mesa, hablamos, damos 3 gritos en el aula magna para que se nos escuche, como han hecho algunas que están aquí presentes, porque no podíamos sino actuar del modo que era necesario para estar en esos espacios. Pero luego hay un segundo momento que se llama ya no de las pioneras, sino de las mujeres más feminizadas que ya hemos avanzado en derecho y decimos, no, yo no tengo por qué transformarme absolutamente para estar aquí. Tengo derecho a estar siendo como soy. Siendo como soy. Pero eso solo es posible cuando no somos una sola.
Michelle Bachelet tiene una frase para mí muy clara que dice, cuando una mujer llega a la política o a cargo de política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres llegamos a la política, cambiamos la política. Y eso es un mensaje, o sea, el síndrome de la abeja reina, yo llegué y estoy fantástico aquí y no hago nada para que otras lleguen, no nos corre en contra. Nos corre en contra porque no logramos transformar los espacios de la política en espacios humanizados, porque no estamos haciendo otra cosa más que derrotar la idea de que lo identificado con lo patriarcal, con el machismo, con lo masculino, es lo universal, dejando fuera todas las vivencias, no solo de las mujeres, sino también de otras diversidades sexuales. Entonces, los obstáculos hoy por hoy, con este optimismo impenitente, yo los veo como los hemos ido superando y los hemos ido transformando en cambios. Siempre dependiendo de los contextos en los cuales estamos. Magdalena León decía, tienes el micrófono abierto, Jorge. Magdalena León decía, estamos en tiempos de contradicción. Y sí, estamos en tiempos en los cuales hay regiones en que podemos augurar que vienen cambios que pueden ser positivos para mejorar la calidad de vida de las mujeres y para el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres. Y hay otros espacios en los cuales el contexto no hace vislumbrar como posible avanzar en términos de representación política y en términos de democratización de la política. Y eso lo hemos vivido todos los países latinoamericanos exactamente. Lo otro que me planteaba Alba son las dificultades cuando uno está en espacios de toma de decisiones. Y a eso es lo que estamos dedicando este curso de ampliación que estamos dando en alianza el Centro de Estudio de la Mujer y SAPRO. Y es un fenómeno nuevo para conversarlo con las compañeras de hace tiempo. Primero tuvimos dificultades para estar en los cargos. Después dificultades, todas las barreras que nos pusieron, el techo de cristal, que ahora ya no se llama techo, sino que se llama con estructuras de cristal, porque no era solo el techo, era todo, ¿no? Hoy tenemos una situación nueva, y es que desde hace algunos años tenemos mujeres que se reconocen como feministas en espacio de decisiones. Entonces ya no se trata solo de las dificultades que tienen o pueden tener en general las mujeres para estar en espacio de toma de decisiones, sino que las mujeres feministas, lo cual es mucho más grave, es mucho más complicado. Porque la misoginia está presente y está la misoginia, esta idea de que las mujeres somos inferiorizadas, subalternizadas y no debemos estar por allí y todo lo que hacemos es pésimo. También lo afecta a las mujeres, o sea, hay mujeres también que actuamos con misoginia. Y hacíamos un ejemplo en el curso de ampliación el otro día, decía, a ver, ¿quién no ha dicho alguna vez prefiero trabajar con hombres porque las mujeres son muy complicadas? Y aquí, el que lance la primera piedra, que no, todo en algún momento decir, oye, y eso es misoginia. Cuando uno afirma, es que yo prefiero relacionarme con hombres o yo soy distinta a las otras mujeres, está echando mal para el colectivo, un colectivo que es diverso y donde hay de todo, ¿no? Entonces, las dificultades que hoy están experimentando, y lo estoy viviendo mucho llevando lo que dice Alex en Chile, por primera vez un grupo de feministas connotadas, dirigentes feministas, están de ministras, con enormes dificultades para realizar unas prácticas políticas coherentes con las ideas feministas. Porque las estructuras en las cuales están no son estructuras creadas por nosotras. Nosotras encontramos el tinglado construido, el traje hecho y tenemos que meternos en él. De hecho, la compañera del presidente Boric ya cambió la idea de primera dama
sacó eso, distribuyó los programas que se hacían, llegó a cambiar esta estructura. Porque una de las cuestiones que nos corresponde hacer cuando somos feministas y tenemos la oportunidad o hemos luchado y hemos logrado llegar a espacios de poder, es ir a cambiar las estructuras patriarcales que encontramos. Es ir a cuestionar los modos en que se ejerce el poder en esos espacios, las prácticas, los estilos, las costumbres, las rutinas. Y eso es uno de los primero que hacemos, ¿no? Lo segundo es que llegamos preocupándonos por asuntos que no eran los principales de los cuales se ocupaban, que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas y las situaciones de las personas que trabajan en esos espacios, que es esta mirada micro que comentábamos ayer con Alba, que yo admiro mucho, que se tiene como una práctica en el Centro de Estudio de la Mujer, que no nos ocupamos así las estudiantes y los estudiantes del mundo, sino que qué pasa con la fulanita o con la compañera tal o cual que no ha venido en 3 semanas, algo le debe estar pasando. Que es esa mirada micro, que nos guste o no, la llevamos por el aprendizaje en el ADN que tenemos de ocuparnos de la vida, de ocuparnos del cuidado, de ver a las personas. Entonces, los retos, los desafíos para ejercer liderazgos políticos coherentes con una ética feminista son enormes. Son realmente fuertes y lo están viviendo hoy amigas, compañeras, dirigentes de los movimientos feministas que les ha tocado estar en esto y se ponen un sombrero y se lo quitan y se ponen el otro. O sea, de hecho, la que está hoy de ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, era una integrante muy activa de la red chilena contra la violencia. Y hoy tiene que dar cuenta de cuántos femicidios estamos teniendo y qué está haciendo en violencia. Ella que era una activista. Entonces, eso es lo que hoy me mueve, en eso es lo que estoy, por eso este curso de ampliación. ¿Cómo hacemos para encontrar modos de ejercicio y prácticas de liderazgo político coherentes, consistentes, que se correspondan con nuestro modo de pensar, con nuestra, les guste o no los otros, ideologías que tenemos que son de feminismo, ¿vale? Es decir, una ética integradora, una ética de los cuidados, una ética de la igualdad, una ética de la equidad, en espacios que no están hechos para eso. Para finalizar respondiendo lo que dice Alex, fíjate lo que son las contradicciones en la vida. Cuando llegó después del gobierno de Michelle Bachelet, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo estuve en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género durante su periodo, lo único que nos ocupamos al salir de allí con esta militancia feminista es decir, cómo íbamos a resistir los 4 años que venían de gobierno de derecha, de un gobierno conservador, de un gobierno que en relación a los temas de género principalmente, lo otro es neoliberal y es un empresario, además. Y la vida nos sorprendió, porque ese fue el periodo del Mayo Feminista, de la mayor movilización feminista que ha habido en Chile en los últimos 30 años, que fue encabezada por las estudiantas feministas pidiendo una educación no solo no sexista, sino que no más acoso sexual en las universidades, y tuvimos las grandes movilizaciones que luego se transformaron en movilizaciones sociales amplias, como decía Magdalena León, en alianza con todos quienes estaban con otras demandas. Entonces vivimos un periodo de absoluto esplendor de movilización feminista y donde el gobierno no podía responder mucho a las demandas, pero se empujaron cambios. Entonces, durante un gobierno conservador del presidente Piñera, vivimos este estallido social además, pero que antes tuvimos el estallido. Durante el gobierno que habías preguntado anterior de Michelle Bachelet, yo creo que me tocó vivir lo que es el realismo puro, ¿no? Que otra cosa es con guitarra, todas esas cosas que dicen. Estando en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en una posición en la cual podía incidir en la política pública hacia las mujeres, pudimos hacer bastante. Pudimos impulsar un plan nacional no de oportunidades, no más
planes de igualdad de oportunidades, porque no basta con las oportunidades, necesitamos igualdad sustantiva, igualdad real, no igualdad de oportunidades solamente. Pudimos hacer un primer plan nacional que ya venía a ser como el 7º del país, pero un plan nacional de igualdad entre mujeres y hombres. Y hacerlo a través de una consulta pública en la que reunimos a mujeres de todo el país, donde participaron más de 50.000 mujeres con gran movilización. Pero también viví el hecho de que no se podía impulsar, no se pudo impulsar más que un proyecto de ley durante todo el gobierno, que fue el proyecto de la despenalización voluntaria del embarazo en 3 causales y que se aprobó. Pero no pudimos llevar a discusión la ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que en Venezuela lo hicimos con el apoyo del CEN y desde el CEN después de los 90 y tantos. Nos quedó pendiente algo que es importante para los economistas, que tiene que ver con la reforma de la sociedad conyugal. Entonces, lo que ahí comprobé es que sí, tuvimos un contexto muchísimo más cercano a las políticas de género, se avanzó en lo que estaba diciendo por ahí María Elena Alba Eterno, tenemos 30 años de transversalización con género de la política pública, con éxito, sin lugar a duda, pero ahí vimos las limitaciones. Y en este gobierno que se autodefine como feminista y que ha hecho algunas acciones que sustentan esa declaración, hay un cambio que es fundamental, y es que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia, está sentada por primera vez en el comité político. Se amplió el comité político para que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género forme parte del comité político, vale decir, del que toma las decisiones en la moneda. Y eso le permite una relación con el resto del gabinete, que es desde otro lugar. Porque ¿qué es lo que nos ha faltado? No nos ha faltado institucionalidad de género que tenemos. Nos ha faltado jerarquía para la institucionalidad de género. O sea, vamos a pedirle a los demás ministros que nos haga el favor a las demás ministras, que a ver si se quiere ocupar. Pero ni manejamos el presupuesto, porque los presupuestos de los planes nacionales de las mujeres no están asociados a los presupuestos generales de la nación, ni tenemos la jerarquía política para para exigir una acción de gobierno, de política pública de Estado. Y eso lo hemos vivido todas y todos, así que sabemos que es así. El actual gobierno, en un contexto de muchísimas dificultades post pandemia y por la derrota de la propuesta de reforma de la Constitución. Así que todavía estamos ahí en un periodo bastante licuado, digamos, pero sí avanzando en temas importantes para nosotras, que son menores para otras. Pero, por ejemplo, Alba hacía mención, tenemos ya una ley contra los deudores de la pensión alimenticia. El hombre que debe pensión alimenticia en este momento es un paria en Chile, no puede hacer nada. Y cuando hicieron retiro de fondos de donde estaban depositados los ahorros, directdirectamente se les quitaba lo que debían de pensión alimenticia por sus hijos e hijas por año. Entonces hemos tenido avance, se está discutiendo la ley sobre violencia, etc. Lo dejo hasta allí, a ver si pueden haber otras preguntas, y vuelvo a agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Magdalena, como siempre, se aprende muchísimo con todo lo que plantea, las filosofías que están diciendo que maravilla. Bueno, abrimos la palabra para las preguntas. ¿Cómo no? Si puedes decir tu nombre. Y bien alto, le voy a colocar la cámara para que la pueda la profe poder observar lo más alto posible, porque recuerda que tenemos gente. Cordero, licenciada en Ciencias Políticas, también trabajo en emprendimiento, liderazgo político y reconstrucción de tejido social, y en talleres que he hecho en comunidades me llama mucho la atención el tema de la percepción que tiene la comunidad de lo que es política, o sea, la política en el sentido del poder y la toma de decisión. Entonces, de alguna manera seguimos viendo la participación de la mujer en la política comunitaria, pero creo que una de las cosas que me gustaría que nos respondiera es cuáles son
alguna manera son como retos, obstáculos de la visión de la mujer, de la visión de la sociedad y la política, que hacen que la mujer siga participando en los espacios comunitarios, pero no en los espacios de toma de decisiones. Creo que eso está limitante en función de cómo está viendo la política, el poder, la sociedad. Bueno, esta me parece una pregunta fundamental, la que estás haciendo. Importantísima, porque estamos viendo a cada paso en nuestro país. Muchas gracias por hacer esta pregunta. Magdalena tiene la cara como que no escuchó completamente la Sí. pregunta. No, está muy malo el sonido. No. ¿La pueden escribir en el chat? Está escrita una en el chat por Sapro, ¿es esa? O sea, ¿por qué participa en la política comunitaria la mujer? Pero por ejemplo, también no, o sea, que no te permite visibilizarte para participar políticamente. La estoy colocando aquí que me ayuda, ¿ok? La mujer participa en los, ¿listo? Pero yo la pongo. En los espacios comunitarios. Ok, listo. Ajá. Pero no visibiliza su participación política en los espacios de toma de decisiones y demás. ¿Qué pasa ahí? Pero no visibiliza su... No, pero no participa en los espacios decisionarios. Y tampoco se le ocurre, ¿verdad? Porque no lo visibiliza. Y no, ella no se visibiliza. No se visibiliza en el espacio decisionario. Muy interesante, porque eso es una realidad que la vivimos constantemente, ¿verdad? Ajá. Listo, ahí vamos. Vamos a hacer una segunda. Ahí viene otra pregunta, ya la coloqué en el texto, profe, ¿ok? Si te pones un poquito para acá, me ayudas porque la profe la va a escuchar perfecto. Tu nombre y la pregunta. Vente para acá, bien, para ponernos así, guapos y guapos los dos. Sí, buen día, muchas gracias. Agradecida por la oportunidad, mi nombre es Bárbara Quijada, yo soy concejal del municipio de Los Valles, soy política, dirigente nacional del Partido Nuevo Tiempo, y mi pregunta está dirigida muy puntualmente hacia cuáles pueden ser las herramientas para superar la misoginia que vivimos dentro de los partidos políticos por parte de las mujeres. Porque es una realidad en Venezuela actualmente que la mayor parte de la violencia política que vemos dentro de los partidos políticos democráticos son perpetrados por mujeres que ejercen cargos que tampoco llegan a altos espacios de toma de decisiones, pero que se representan como los grandes obstáculos para que las nuevas generaciones ascendamos hacia los espacios de toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias a usted. Mira, aquí, no sé, Albita, guíanos aquí, porque aquí tenemos a Diana que está pidiendo la palabra. No sé si hacemos dos preguntas. Yo te diría que hicieras una más. Y hacemos un corte. Ok, profe Magdalena Valdivieso y Magdalena León. Vamos a hacer 3 preguntas. Mientras ustedes van, ya la profesora Magdalena está tomando ahí una nota importante. Diana, adelante. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero más que una pregunta, una reflexión y una orientación. Yo estoy en política desde hace tiempo, acabo de llegar en junio a ser Dirección Nacional de Voluntad Popular y a conseguir ser la responsable nacional de mujeres. Una de las barreras más grandes que tenemos las mujeres es los espacios políticos, que no son libres de violencia. Estamos trabajando en el protocolo para poder lograr eso. Y también otro de los graves problemas que tenemos las mujeres en política es el acceso a financiamiento. Las campañas para los hombres tienen financiamiento. Los programas y proyectos para formación de los hombres tienen financiamiento. Conseguir financiamiento para desarrollar programas de formación yo pienso que no es a las mujeres. Es una opinión personal y es lo que estoy tratando de desarrollar dentro de mi partido. La educación y la formación es parte fundamental de la transformación que queremos hacer. Y necesitamos que esa formación sea a hombres y mujeres, porque depende de ambos que cambiemos y transformemos la sociedad. Pero de verdad que conseguir el financiamiento para hacer esto
es dificilísimo. ¿Qué nos recomiendas? Dentro del partido hemos logrado muchos avances. En la última legitimación conseguimos un 48% de participación en las estructuras municipales y regionales, porque conseguimos que para el proceso de legitimación hubiera paridad y alternabilidad en las listas, más no así para los puestos de responsabilidad de responsables regionales y a la dirección nacional. Tenemos una gran participación en nuestros estatutos, está la paridad, pero muchas de estas mujeres son mujeres, pero no tienen perspectiva de género. Entonces, yo creo que el problema central es la formación. ¿Cómo hacemos para lograr que hombres y mujeres sean los que puedan acceder a la formación? ¿Y cómo hacemos las mujeres políticas para acceder al financiamiento, para transformar la realidad en el campo inmediato de nosotros, que son nuestros partidos, para que luego así permee hacia la sociedad? Muchas gracias, de verdad. Ya tenemos 3 preguntas. Las personas que tienen preguntas por allá me las pasan para colocarlas por escrito, para que ellas las puedan, además de escuchar, que no se escucha muy bien, que las puedan colocar. Entonces, las próximas preguntas me las envían por favor por acá. Bueno, Albita, dinos, ordena aquí. Las dos. Ok, Magdalena y Magdalena. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Yo creo que esta primera pregunta sobre los espacios de discusión comunitaria de Magdalena Rodríguez, yo creo que como conoce la realidad, creo que la puede contestar. Magdalena, por favor. La primera, la de la... La participación. Magdalena León, ¿puedes abrir la cámara? A mí me parece que podríamos hacerlo a dúo, o sea, la primera pregunta que nos hacen, que es esta comprobación permanente de que las mujeres somos mayoría en todas las organizaciones sociales, salvo las deportivas, en toda Latinoamérica. Si revisan las estadísticas, en todas las organizaciones sociales inscritas, reconocidas, hay más mujeres que hombres, pero no estamos en los espacios de decisión, eso lo sabemos. ¿Y por qué no se visibiliza? Entonces yo invito a que, Tocaya, si puedes empezar y conversamos esto un poquito y damos distintas ideas. A ver, yo sí creo que prevalece en este momento en las organizaciones un modelo de carrera política, que supone que hay competencia y que todos queremos llegar arriba, ¿no es cierto? Que hay un arriba para empezar, ¿no es cierto? Hay una dirigencia, hay unos cuadros que están arriba y quien está en una organización entra con la lógica de escalar posiciones. Pero de pronto parte de esa manera de transformar la política a la que tú te referías, Tocaya, es pensar en otros esquemas, ¿no? Es ir hacia otros esquemas más horizontales, más de complementariedad, más después de eso, de pronto hay líderes comunitarias que no quieren ir a otro lado también. O sea, cierto que hay estructuras excluyentes que ponen un límite, pero yo he conocido casos de gente que elige una escala de actuación, se siente más cómoda ahí, conjuga roles de pronto. Pero ese imperativo de llegar arriba, capaz no es el imperativo común y no debería ser el modelo de política hacia adelante, no sé, es algo a cuestionar, ¿no? Brevemente. Y respecto de la violencia política, que es un tema que ha cobrado mucha actualidad en distintos contextos, la violencia política al interior de las propias estructuras políticas, efectivamente, o sea, las mujeres que llegaron ahí, las nuevas de la política, se topan con que hay distintas formas de ejercicio de violencia directa o indirecta que constituyen obstáculo en su desempeño, ¿no? De distintas formas. Y evidentemente esta tipificación de figuras de violencia política ha sido una herramienta. En el caso ecuatoriano hay varias sanciones ya impuestas, por ejemplo, dentro de la Asamblea Nacional por asambleístas varones que han agredido
verbalmente a asambleístas mujeres, ¿no? Que las descalifican por su condición de mujeres, etcétera. Entonces, son herramientas que sirven, pero que al mismo tiempo nos dejan la interrogante de si tenemos que judicializar todo, que si tenemos que encontrar esta lógica sancionadora, ¿no? O cómo hacemos para que sin centrarnos en esas herramientas de sanción, podamos crear otra cultura política que sea capaz de frenar estos asedios a las mujeres que están en espacios políticos. Eso. En relación con la primera, esto de por qué no estamos en las bases que llamábamos antes, estamos en el trabajo comunitario, pero no llegamos a espacio de decisión. Esta contradicción, esta oposición, espacio de decisión y participación, tal como dice la Magdalena, creo que es lo que hay que trabajar, porque puede tener muchísimo más posibilidades de desarrollarse una propuesta de mayor democratización de las estructuras organizativas de los partidos, de los movimientos, de los espacios en los cuales estamos. Es difícil que se puedan oponer dirigentes tradicionales, masculinizados, etcétera, a formas de democratización de la vida política interna en sus organizaciones. De manera que vayamos achatando horizontalizando estas estructuras y no sigan reproduciendo el modelo piramidal típico de lo que era la burocracia pública, ¿no? Entonces creo que va más por un proceso de democratización, pero sin dejar de decir lo siguiente. Entiendo y conozco mujeres que prefieren dirigentes que se sienten muy bien en el espacio comunitario, municipal o local, porque sabemos que nos facilita la vida, mientras sigamos siendo casi las únicas responsables del trabajo de cuidado en las casas. No es que tengamos muchas facilidades para estar en otras horas y en otras reuniones, eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Entonces, debiéramos avanzar hacia crear las condiciones materiales, estructurales, que permitan una mayor participación democrática de todos y todas las que estamos dentro de las organizaciones políticas, movimientos, lo que sea, pero siempre cuidando el derecho a elegir, porque hoy no tenemos derecho a elegir. No tenemos el derecho a elegir dedicarme a esto o a lo otro, sino que nos quedamos en un espacio porque la lucha por llegar al otro, como decías tú, no tenemos el financiamiento para la campaña, no tenemos las mismas cosas. Pasar de la igualdad de oportunidades, que es un título, a una igualdad real y sustantiva. Y ahí tenemos un tremendo desafío como feministas. Y es que sin duda hemos avanzado en la conquista de derechos. ¿Qué duda cabe? Pero no hemos logrado que esos derechos lleguen a todas. Y es un enorme desafío. Lo decíamos ayer en la clase, en la reunión, el lema de la Marcha Mundial de las Mujeres, hasta que la última sea libre. Entonces, tenemos ese desafío porque seguimos avanzando en conseguir derechos, cosa que tenemos que seguir haciendo, pero no podemos descuidar el darnos cuenta que los derechos conseguidos los estamos disfrutando unas minorías privilegiadas dentro de las mujeres. No puedo conversar con otras de decir, oye, conseguimos el derecho a esto, esto y lo otro, y me puede preguntar, que fue la pregunta de cómo se inician los feminismos coloniales o los feminismos negros. ¿Acaso yo no soy mujer? Porque yo no tengo los derechos que tiene usted, profesora. Porque estamos en un interrelacionado, en un entramaje de cruces de dominación, donde sí importa tu etnicidad, sí importa dónde vives, sí importa tu edad, sí importa otras cosas. Y a mí me parece que tenemos hoy como feministas latinoamericanas, caribeñas, etcétera, reflexionar sobre eso. La pregunta no es si es cómo hacemos para que los derechos aterricen en la vida cotidiana de las mujeres, como se planteó en un evento el otro día. Es preguntarnos, ¿hay cancha de aterrizaje en esas vidas cotidianas o no la hay? O sea, ¿cuáles son las condiciones materiales para que los derechos sean? Entonces, necesitamos democratizar los derechos que hemos conseguido.
creo que esa también es una manera de evitar los retrocesos. Entre más amplio es el goce de derechos, más personas los defienden. Más, tenemos muchísimo más. Entonces me parece que eso, lo de la violencia política hoy es un tema muy, muy importante. Se está hablando de femicidio político, se quiere tipificar. Y es porque efectivamente el malestar de las estructuras instaladas, de esta gramática masculina del poder, es alto, es alto. Fíjense lo que ha ocurrido tenemos lamentablemente mártires por la lucha del derecho a la tierra, la preservación del planeta, tenemos la concejala brasileña, tenemos cantidad ya de mártires de la participación política de las mujeres. ¿Y por qué es femicidio político? ¿Por qué es femicidio político? No es que se asesina a una dirigente, se asesina a una mujer que está como dirigente política. Entonces, y las formas de violencia interna también. Yo apoyo la idea de ir teniendo estas normas dentro de los partidos, pero normas que faciliten el avanzar hacia un proceso democratizador, porque lo otro no nos ha resultado mucho, ¿no? El tratar de judicializar y el tratar eso todo no... ¿Cómo avanzamos más en un cambio dentro de la cultura? Creo que hay que ganárselo más por el lado de la democracia, de la democratización de las estructuras. Por ahí eso, ¿no? Eso. La misoginia, una sola cosa. Necesitamos tener como causa común luchar contra la misoginia. No la que está fuera, la que está dentro también de nuestras estructuras. Y es difícil, pero tenemos capacidad de hacer complicidad y alianzas en asuntos que nos afectan a todas, a esta diversidad que somos las mujeres, que cuando se nos dice las mujeres se piensa en un colectivo más o menos homogéneo, es muy heterogéneo. Entonces, creo que ahí es una tarea que nos convoca de nuevo a encontrar espacios de convivencia y de compartir proyectos y compartir objetivos. Un objetivo es hacer retroceder la misoginia esté donde esté. Eso. Muchas gracias. Creo que hacemos la última ronda de preguntas porque se nos va gastando en internet. Está haciendo esfuerzo ya. Bueno, vamos, debo decir que tenemos 30 personas conectadas por internet, más las 30 de la sala. Superamos las 60 personas en este momento. Además que va a quedar grabado y lo van a poder disfrutar a través del canal de YouTube del Centro de Estudio de la Mujer. Así que las personas que no pudieron asistir, me parece importante que escuchen a la profesora Magdalena o a la otra Magdalena o a cualquier intervención. Tú como que tienes una pregunta por ahí. Sí, y hay otra para acá. Okay. Tengo una reflexión muy breve complementar, sobre todo por la inquietud que necesitaba. Yo no digo nada, yo debo la pregunta. Tienen que hablar más duro. Bueno, te estoy diciendo que en el asunto de la pregunta que sea libre y complementando lo que decía Magdalena, hay algo que decimos con mucha frecuencia en nuestras intervenciones. O sea, antes de que las mujeres lleguen al ejercicio de la política, todas esas mujeres pasan por una infancia y por una adolescencia, que es con quienes estamos trabajando, haciendo un esfuerzo grande. Entonces, en la experiencia comunitaria, más allá de la experiencia académica que desarrollamos, en el centro también tenemos experiencias comunitarias en distintos espacios. Y esta ha sido una de las tareas con las que trabajamos. Cuando se habla y se dice por qué las mujeres no terminan de asumir en los espacios comunitarios el liderazgo, es que hay que trabajar con esas mujeres en este sentido, pero también con las niñas y las adolescentes. Sobre este tema podemos avanzar muchísimo en otra conversación, pero yo quería plantear un poco esa inquietud que tiene que ver, hemos logrado muchas cosas, pero tenemos que seguir trabajando. Y en relación con la misoginia, lo que dice Magdalena, hemos avanzado mucho en nuestros derechos,
pero tenemos que trabajar en este sentido entre nosotras mismas, por supuesto, entre nosotras mismas y con los hombres en cualquiera de los espacios. Hay aquí una pregunta para la profesora Magdalena León. ¿Cuál sería el compromiso de las mujeres latinoamericanas con el sostenimiento de la democracia plural? Compromiso de las mujeres latinoamericanas con el sostenimiento de la democracia plural. De la democracia para la profesora Magdalena León. ¿Okay? Vamos a darle la segunda ronda, las tres preguntas. Aquí tenemos a la autoridad, pues. La profesora dice. Yo tengo una gran preocupación, porque la estamos viviendo, y yo creo que la está viviendo toda América Latina y el mundo, no solamente nosotros, pero en el caso de nosotros, donde el problema de la pobreza cada día es más dramático, y el caso de Venezuela más dramático aún, que ya llegamos a donde habían estado muchos países de América Latina durante muchos tiempos. Ya nosotros estamos en esos niveles de pobreza y hasta más en algunas zonas. Entonces yo tengo una gran preocupación que hemos retrocedido. O sea, aquí en Venezuela por lo menos ha habido un retroceso significativo porque se habían logrado algunos elementos oficiales de formación, etcétera, que se vinieron al suelo. Y yo no sé por qué las mujeres de los propios partidos del gobierno no reclaman y no se mueven. Yo no he visto el movimiento, pero sí he visto la parálisis. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que las mujeres tenemos que trabajar con las mujeres de los barrios. Aquí no podemos seguir enclaustradas. Sí, está la pobreza, la miseria, que yo me quedo sorprendida de cómo viven esa gente, honestamente. Entonces, esa tiene que ser nuestra primera prioridad, cómo llevarlas a ellas a un empoderamiento mínimo para que coman, para que coman sus hijos, para que puedan garantizar un mínimo de sanidad y de asistencia. Eso está paralizado. Yo no sé si en el resto de América Latina, pero aquí está paralizado. Entonces, mi gran preocupación, más que una discusión epistemológica del poder y qué sé yo, el empoderamiento del liderazgo, es que comamos, que las mujeres puedan comer, que sus hijos puedan comer, que las escuelas puedan funcionar, que tampoco están funcionando con la calidad de vida. Entonces, yo ahí veo el reto mayor, porque si nos vamos a morir toda la inanición prolongada, entonces nada hacemos con empoderarnos. ¿Empoderarnos para qué? Entonces, yo sí creo, y sí están haciendo los partidos, etcétera, haciendo un esfuerzo, porque muchas de las ONG estamos trabajando, dando cursos, buscando cosas que no está haciendo el gobierno, porque la poca estructura que se había montado, que tampoco es que era muy fuerte antes, eso ha desaparecido, eso no existe, aquí no hay nadie dando cursos de nada de mujeres en ningún lado, esa es la verdad verdadera. Entonces yo sí pienso que el mayor reto es ese. ¿Cómo hacemos para comer? Para que las mujeres sepan que ellas tienen derecho al trabajo, que tienen derecho a comer, que tienen derecho a que sus hijos coman también, a que tienen derecho a ir a un hospital y conseguir atención, a que no se vayan muriendo médicos y enfermeras porque ni ellos tienen garantía de atención. Entonces, esa es mi gran preocupación, porque yo sí siento que hay una debilidad. En el caso de Venezuela, no respondo por lo demás, pero en Venezuela lo reafirmo, lo confirmo, lo veo todos los días. Hay un atraso en lo poco que se había podido adelantar de capacitación, de mantenimiento de las organizaciones, no con unas grandes estructuras, pero sí se mantenían. Y vas a los barrios y ves las necesidades
y las mujeres echándole pichón. Las mujeres van a esos cursos y se meten ahí y ahora no les podemos dar ni un dulcito, que antes por lo menos te le daba un sanduchito porque estaban todo el día metidas en una reunión. Entonces, yo sí creo que tanto los partidos como los sindicatos, los gremios, nosotros como universidades, tenemos que tener conciencia de eso, del deterioro que estamos viviendo y que nada hacemos si manejamos una epistemología básica del poder y de qué sé yo, y si no comemos, no tenemos cerebro para poder mantener la lucha ni nada. Entonces yo tengo esa preocupación y les digo, si nosotros no logramos eso, ¿qué vamos a lograr poder y más nada? Bueno, acá hay un comentario. Aquí hay unos comentarios en el chat que los voy a leer rápidamente. Así es lo que plantea la profesora Alicia. Hoy en día en nuestro país las mujeres no tienen garantizados sus derechos ni cubrir sus necesidades básicas. En Venezuela seguimos en emergencia humanitaria compleja. Un poco para ir a la participación de la audiencia. Estamos en espacios políticos institucionales. Sí estamos en espacios políticos institucionales, sino desde la comunidad, lo territorial, cómo poder, nos plantea Tati. Yo creo que la estrategia, no las voy a leer todas para darle, porque hay muchísimas, yo creo que la estrategia y el proceso de sostenido colectivo es una responsabilidad individual para lograr esos espacios de decisión. Entiendo la incidencia del poder como fuerza para lograr los cambios transformativos. ¿Una tercera pregunta o le damos ya chance a la... No, para la pregunta. Y de alguna manera, porque aquí sí le tenemos una tortita a la profesora Alicia, porque si no, va a decir que el sapo no la ha consentido. Para que respondan esta pregunta, Magdalena. Ok. Bueno, entonces les damos la palabra a ustedes, se organizan entre ustedes dos, Magdalena, queridas Magdalenas, y bueno, con la intervención de ustedes cerramos esta actividad. Entonces, no sé quién va a ir primero, quién va a ir. Bueno, voy yo. Se han planteado tantos temas en las intervenciones directas como en el chat, que en verdad necesitaríamos unas cuantas sesiones. Yo me quería referir al tema del empobrecimiento y de la dificultad de acceso a servicios básicos, que es algo que hemos vivido también en otros países, que la pandemia ha agudizado, y que en cada caso es importante ver las causas y actuar sobre las causas, ¿no? Porque de otro modo no podemos encontrar soluciones si no interpretamos cada realidad concreta, por qué y cómo se produce, y cómo sumamos fuerzas efectivamente desde distintos lados para encontrar soluciones. Porque, ¿qué hacemos si debilitamos al Estado? Que es una tentación siempre, ¿no? Y que hay además entornos de pensamiento y de acción política internacional que tienen ese cometido, ¿no? Debilitar al Estado, atacar al Estado, y que curiosamente esos sectores de derecha encuentran a veces un eco en sectores más bien anti-Estado de perfil comunitarista o algo así, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos viendo ahora en términos de deterioro de la calidad de vida, del acceso a servicios, tiene que ver con ese asedio al Estado que ha venido de muchos frentes y que no podemos hacernos eco de eso, sino más bien sumar, digamos, entender o saber diferenciar cuándo el Estado es nuestro enemigo y cuándo tiene que ser nuestro aliado y cuándo lo público tiene que ser un espacio de construcción conjunta para soluciones, ¿no? Porque de lo contrario se ratifica esta figura del mercado como solución, ¿no? Y en ese sentido me parece que una señal importante acaba de dar la CEPAL en la última cumbre de Mujeres y Desarrollo que ocurrió este mes en Buenos Aires y que adoptó como política esto de ir hacia la sociedad del cuidado
como una manera de buscar la reactivación, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de los cuidados solo como los trabajos de reproducción sectoriales, sino como una verdadera lógica de sociedad que nos lleve a transformar lo productivo, lo reproductivo, y ya no estamos hablando solo de cuidados de los seres humanos, sino de cuidado también del planeta, ¿no? Entonces, ahorita vivimos estas crisis de empobrecimiento y demás en medio de una mayor crisis que se ha llamado civilizatoria, que ha tenido distintos nombres, pero que se vive de manera muy severa en muchos países, ¿no? Es decir, esta crisis de la materialidad, esta crisis del no acceso, esta crisis de la amenaza del agotamiento de recursos, del no acceso al agua, etcétera, etcétera. Entonces, estas causas por la sobrevivencia mínima y por el acceso a lo básico, incluso desde la perspectiva de la propia CEPAL, requieren fortalecer lo público, requieren fortalecer el Estado, requieren que sumemos fuerzas en esa dirección, ¿no? Entonces, el feminismo latinoamericano me parece que tiene ese compromiso. Posiblemente no todos los frentes, acordémonos que esta diversidad de realidades marca también diversidades políticas y diversidades de posición. Hace poco que revisamos a propósito de la situación de Brasil, nos encontramos con que hay en los ámbitos de la derecha y la extrema derecha, mujeres que dicen, no, yo estoy empoderada, soy feminista, pero no comparto estas otras cosas, ¿no? Que se interpreta el feminismo en clave individual y de escalar posiciones en términos individuales y no colectivos. En fin, entonces en ese amplio espectro de feminismos, y acordémonos que hasta hace menos de 20 años no podíamos hablar del feminismo con tanta legitimidad como ahora, y que esto es fruto de poder hablar ahora de feminismo como hablamos y de decir hay mujeres feministas electas, mujeres feministas en el gobierno, es porque se recuperó el sentido positivo del feminismo, porque antes era un estigma, y esa recuperación ocurrió gracias a precisamente los procesos progresistas, ¿no? Que por eso nosotras hemos atravesado por estas fases y en un sentido siempre poníamos por delante la denominación mujeres, movimiento de mujeres y no movimiento feminista. Ahora podemos decir movimientos feministas y mujeres feministas. Y entonces hay este compromiso con una agenda de transformación que pone la vida en el centro, que pone los cuidados en el centro y que vemos ahora tiene también este soporte institucional en medio de las contradicciones que vivimos. La pandemia sirvió para eso, para reconocer los cuidados como el centro de una agenda de cambios, y hacia allá tenemos que ir. Gracias. Comparto la preocupación que plantea Alicia, es decir, en contextos de desigualdad, porque no solo hay empobrecimiento, que sí lo hay unas profundas desigualdades que afectan fuertemente, especialmente a las mujeres, a las niñas, que como lo sabemos, ¿no? Ahora, en Latinoamérica sigue siendo un continente profundamente desigual, y en ese contexto no es posible, es muy difícil avanzar en igualdad de género en un contexto de desigualdad tan marcada. Ahora, por ahí en el chat alguien decía, alguna de las compañeras decía, bueno, lo que está planteando Alicia, que tiene que ver con las necesidades básicas de las personas, de las mujeres, debiera ser prioridad y debiera formar parte de una agenda compartida, no de una agenda única, porque no podemos tener agendas únicas porque son agendas impuestas, ¿no? Pero sí de una agenda compartida. Y quizá ese es uno de los objetivos que pudiéramos plantearnos en términos de resultado de las conversaciones en estos espacios. ¿Cómo hacemos para tener alguna agenda compartida que tenga que ver con las prioridades de las que nos vamos a ocupar
como organizaciones de mujeres. Ya el aporte que está haciendo el CEN en ese sentido y SAPRO de poner el espacio, creo que es muy bueno. Yo creo que por la hora debiéramos quedar hasta aquí, volver a agradecer, no sé si va a haber un cierre, quiero aprovechar de agradecer una vez más y mostrarles mi complacencia de poder compartir con ustedes. El placer es nuestro para las dos Magdalenas. Un aplauso para ustedes. Nuestro cariño y profe, de verdad, un abrazo muy especial a todas las personas que se conectaron vía internet. Llegamos a 30 personas conectadas. Las estadísticas no fallan. Bueno, saludos de muchísimas personas, un maravilloso evento, les manda muchos abrazos y seguro que vamos a tener otros espacios, ¿verdad, profesora? Sí, sí, lo que dice Magdalena para cerrar así mismo es que estamos procurando hacer espacios buenos y encontrar esa agenda compartida. Lo que también la dice es la más pura realidad, ¿no? Y otros países también ayudan. Una, por ejemplo, planteó Pamacero, Andresero como una meta y quieren verdad, no hay argumentación, no hay sanción. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, está la casa de todos. Es importante que sepan esto, o sea, que el Centro de Estudios de la Mujer es la casa de todas y todos y que es un espacio, ha sido y sigue siendo un espacio plural, que aún nos encontramos personas de diferentes tendencias políticas, religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el CEN, si algo ha aportado desde su nacimiento, ha sido un espacio de encuentro y de intercambio. Y queremos, bueno, agradecerles profundamente su presencia, por supuesto, a nuestra querida Magdalena por esta extraordinaria participación que nos ha ayudado muchísimo a todas y a todos, y a quienes no pudieron asistir, pues compartiremos de nosotros. Bueno, espera, Jorge, ¿se podría pedir que abran las cámaras para poder hacer una foto o dos fotos? ¿O tú ya has hecho fotos? Yo no he hecho fotos, profe, ayúdenme porque yo no he hecho ninguna foto. Le vamos a pedir, por favor, o sea, estando Alicia hay que hacer fotos, ¿verdad? Porque si no, cámara, la Alicia, siempre ha sido la fotógrafa oficial por año. Por favor, las que tengan cámara y la puedan abrir, Sandra, Diana, María Elena, Salorén, le agradecería mucho si nos pueden regalar un momentito la cámara para tomarnos la foto. Recuerden que hay un instrumento para registrar su asistencia de hoy, porque vamos a tener muchísimos otros eventos, ¿verdad? Muchísimos, siempre estarán. Exactamente. Teresa, Tati, si quieren nos pueden, Anaí, Verónica, bueno, tenemos mucha gente acá, Gabriela, Ramírez, Aimé no falta ninguna clase, no es total. Mauricio nos acompaña también, que ha hecho curso con nosotros. Bueno, de verdad que en nombre del sistema en alianza con el Centro de Estudios de la Mujer, estoy ahí porque no me han regalado cámara. Que me regalen cámara para tomar. Ok, fotos y la cámara. Bueno, le agradecemos muchísimo su asistencia. Como les dijimos, no es el primer encuentro que vamos a tener. Estamos haciendo nuestro primer ensayo. Vamos a hacer algunos ajustes para que nos quede mejor para la próxima. Bueno, agradezco a la profesora Isabel, directora del Centro de Estudios de la Mujer, nuestra maestra encargada del técnico en este momento, doña Alba, y a todo el equipo del Centro de Estudios de la Mujer y a las invitadas y invitados. Muchísimas gracias. Por favor, un cafecito y una tortita que le preparamos para que nos digan que no te tortilla. Gracias. Chao. Muchas gracias. Que se acerque para tomarnos una foto. Aprovecho aquí con la profesora Isabel, claro. Vénganse para acá. El aplauso para usted, profesora Magdalena Valdivieso. Acérquense allí y podemos tomar una foto. Vengan chicas y chicos venga para acá para tomarte la foto ahí con la profesora Isabel y con la profesora Alba,
Referencia a la torta porque tenemos una torta para ustedes. Magdalena, tenemos una torta aquí. Mira, Magdalena tiene la cara así como emocionada y yo no todo ahí justico. Vamos. Carlos nos regaló cámara. Gracias, Carlos. Vamos a poner tranquila. Bueno, aquí están todos. Mira, Magdalena, te va a poner una cámara de toda esa cantidad de gente que estaba ahí. No, va bien. Ok. Aquí van las muchachas. Estas son de. Ponte para acá porque no te voy a echar. Aquí, más. Aquí, mira, ahora sí. Estos son estudiantes de la profesora Isabel. Pasando. Saludos a la profesora Marta. Sí. Mira cómo hizo la cara de contenta. Teresa, gracias. Sandra, gracias. Los muchachos, aquí. Muy bien, miran toda la gente. Por aquí. Gente estuvo hoy compartiendo. También tenemos alguna gente en sala. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Los dos salones. Para nosotros es una alegría inmensa. De verdad que, bueno, la foto, dale. Otra. Bueno, estoy esperando otra foto. Bueno, chao, gracias. Muy amable. Magdalena, María Elena, muchas gracias. Diana, Oriana, Isabel, Diana, Ana, Gabriela Ramírez, Verónica, Mauricio. Bueno, que nos quiere un montón.